Bienvenidos. Comenzamos aquí el tercer programa especial de la Asociación Civil Valos. En este caso, vamos a repasar la historia de la organización a través de testimonios de dos de sus fundadores, Adolfo Brennan y Fernando Barbera. No, haciendo un pensamiento de qué cosas estaban pasando hace 10 años y pensando que estábamos en el fin de un ciclo complicado, también en un comienzo de un germen, de alguna forma, de algunos empresarios que querían ver un poquito más allá de únicamente el resultado de sus empresas en particular y empezar a pensar en otras cosas, en el contexto, para generar realmente moldear un poco el contexto para que haya mejor clima de negocios, por un lado, que haya mayor responsabilidad de las empresas, por otro, y pensando en el bien común también. Y eso, salido de la crisis 2001-2002, de alguna manera habíamos canalizado algunas acciones, concretamente con el Banco de Alimentos primero, pero no era suficiente. Eso sirvió como una acción concreta de involucrarnos en algo del bien común, tal es así que bueno, fue un proyecto que sigue funcionando y sigue creciendo. Pero cuando planteábamos este tema hace 10 años, o hace un poquito más de 10 años, que serían los 10 años de Valos, que no significa que son los 10 años, llevamos más años trabajando en esto. Teníamos que poner o generar alguna institución, básicamente que sea empresaria, porque en ese momento habían surgido muchas organizaciones que no eran empresarias y se dedicaban a este tema tan incipiente que era la responsabilidad social empresaria. Lo que decidimos ahí en ese momento fue, vamos como premisa que sea una organización creada por empresarios. Nos costó mucho realmente convencer a los empresarios de Mendoza. Siempre, digamos, veíamos con mucho anhelo de replicar lo que estaba pasando en Brasil, con la Fundación Ethos, con la organización Ethos, y lógicamente con el tamaño que nosotros tenemos, Ethos como organización en San Pablo y nosotros como organización en Mendoza, con las diferencias del caso. Pero bueno, en un comienzo nos costó mucho que el empresario escuchara esto en ese entonces. Pasados estos 10 años, digamos, creo que no nos equivocamos en ese aspecto de que fuera una organización empresaria, que la temática se iba a instalar en la agenda y el objetivo era que se instalara. Realmente fueron 10 años en donde dijimos, bueno, pusimos en las agendas que tenían que estar la temática de la responsabilidad social, tanto en la agenda de los empresarios, como en la agenda de la academia, como en la agenda del gobierno. Tal es así que se fueron cumpliendo todos esos aspectos, inclusive con trascendencia, digamos, trascendiendo las fronteras de Mendoza y permanentemente tentándonos a que encabezáramos un proyecto nacional. Y en realidad, digamos, lo que hicimos fue tratar de contagiar a otros colegas en el resto del país y trabajar en red más que poner, digamos, una temática como esta a presión. Creo que el tema está instalado en la agenda, ya tenemos ley, que era en ese momento ni nos imaginábamos que iba a ocurrir esto, ni nos imaginábamos que grandes empresas ya no se discute más este tema, ya hay un área creada y hay que pensar que hace 10 años atrás este tema era como decir, flaco, estamos en la Argentina, no estamos en Suiza, ni en Suecia, ni en Australia, ni en Canadá. No, yo creo que ese tema el empresario ya sabe, ya está instalado. Quizás, digamos, falta el tema del consumidor. Creo que ahí hay mucha tela para cortar todavía. Se bajar un poco más a tierra el tema de las personas, de los ciudadanos comunes,
porque el que premia o el que castiga justamente es el consumidor en los diferentes ámbitos. Creo que cuando uno es proveedor no directo del consumidor, quizás eso está más aceitado, porque uno puede generar, digamos, condiciones al proveedor que se acerque a los valores que tiene la empresa. Ahora, cuando ya estás directamente relacionado con el público, con el ciudadano común, yo creo que este concepto todavía no está suficientemente instalado en la comunidad general. Pero, por supuesto que con mayor conocimiento, son 10 años que se ha venido hablando de esto. Y además está de alguna forma el tema de vos dijiste responsabilidad social. Nosotros arrancamos con responsabilidad social empresaria y hoy, digamos, casi todos se está hablando de responsabilidad social, lo cual abarca, digamos, a cualquiera que tenga una actividad, cualquier organización. En las universidades ya prácticamente como organizaciones tienen casi la obligación de hacerlo, porque si no, no los acreditan por los organismos nacionales de acreditación. Faltan algunos sectores, creo que también habría que avanzar un poco sobre el sector sindical, que hay, digamos así, como algunas semillitas, pero todavía no es tan masivo como es en las empresas y en las universidades. Es un espacio que muy fructífero, porque además de realmente ayudarnos a pensar, a ser mejores empresarios, a relacionarnos con otros públicos que generalmente no te relacionás, y básicamente generar un muy buen clima de pares y nuevas amistades, comprometiéndolos con temas que exceden el tema de la empresa en particular, y eso hace que de alguna forma los proyectos en común se puedan plasmar colectivamente. Bueno, yo creo que en estos 10 años Valos se ha venido reinventando de acuerdo, digamos, al contexto y a las necesidades y al grado de madurez que ha tenido cada actor. Pero lo que me imagino, digamos, que hay nuevas reglas de juego. O sea, hoy en el mundo y en la Argentina, en particular en Mendoza, ya tiene una ley, con lo cual, digamos, el tema, digamos, por lo menos en lo que significa acciones, reportes y acciones conjuntas, tiene muchas cosas para seguir trabajando, y de alguna manera se tiene que reinventar porque uno de los objetivos se cumplió. Es decir, podríamos decir que Valos podría no estar, o quizás tengamos un Valos totalmente diferente al que fundamos, ya es diferente al que fundamos. Y lo importante, digamos, que hay un recambio generacional, asegura el largo plazo en estas cosas, pero por supuesto reinventándose, porque si no nos estamos estancando en temas muy chiquitos. Yo creo que el gran desafío, y a dónde veo Valos en el futuro, veo justamente siendo un actor que influye en las políticas, sobre todo relacionadas a temas empresarios. ¿Viste cuando estás lejos de tu casa, tenés poca batería en el celular y esperás un llamado muy importante? Bueno, eso mismo le pasa al mundo todos los días. Y somos nosotros los que debemos evitar que se apague. Programá el aire acondicionado alrededor de 24 grados. Es una temperatura agradable y evitás que el motor consuma electricidad todo el tiempo. Con eso tan simple, ya estás haciendo mucho. Usa tu energía con inteligencia. Es un consejo de Edemsa. ¿Viste cuando estás lejos de tu casa, tenés poca batería en el celular y esperás un llamado muy importante? Bueno, eso mismo le pasa al mundo todos los días. Y somos nosotros los que debemos evitar que se apague. Si vas a lavar, utiliza al máximo la capacidad del tambor. Así reducís el consumo de agua y energía eléctrica. Con eso tan simple, ya estás haciendo mucho. Usa tu energía con inteligencia.
es un consejo de Edemsa. Valos fue la necesidad de un grupo de empresarios de involucrarnos con los temas sociales. Y empezamos en un principio con el Banco de Alimentos, porque entendíamos de alguna manera devolver algo a la comunidad, pero después aprendimos de Ethos de Brasil el concepto de responsabilidad social empresaria, que era mucho más abarcativo. Que no tenía que ver con cómo gastabas tu plata o cómo hacías filantropía, sino cómo ganabas tu plata, cómo creabas valor económico teniendo en cuenta el valor social y ambiental. Entonces eso nos gustó porque tenía que ver con lo nuestro, con estar en el mundo de las empresas y de qué manera las empresas podían tener un impacto positivo en la sociedad. Esa necesidad de un grupo de empresarios de involucrarnos con lo social hizo que decidiéramos copiar este modelo de Ethos y traerlo a Mendoza para llevarlo a la práctica, porque hablar de RSE no nos servía, sino lo que nos servía era aprender a cómo aplicarlo en nuestras empresas. Y un poco de responsabilidad social empresarial entiendo eso, entiendo como alguna vez escuchamos aquí, no amasar una fortuna sin hacer harina a los demás, conceptos de sentido común, de decir que la responsabilidad social empresaria es no ponerte colorado si un hijo tuyo te pregunta cómo ganaste la plata. En definitiva, la responsabilidad social empresaria es lo que te da la oportunidad de ser la misma persona las 24 horas del día. Hay que seguir hablando de responsabilidad social en general, empresaria, política, ciudadana, de las organizaciones sociales. Creo que el concepto de responsabilidad social es bueno y tiene que ser abarcativo a todos los sectores, a todas las personas que están en una sociedad, pero que hay que ver de qué manera interactúa con otros conceptos, como por ejemplo esto del desarrollo sostenible, es decir, de qué manera vamos a dejar el mundo el día que pasemos, si habremos hecho una impronta positiva o negativa. Yo creo que lo que primó en las relaciones comerciales y en general es el concepto que nos metieron en la cabeza de la suma cero. Si yo gano, alguien está perdiendo. Y en realidad, cuando uno va a la práctica no es así, porque uno cuando tiene una buena relación con un proveedor, por ejemplo, donde él gana y la empresa gana porque tiene un buen proveedor, tiene un buen servicio, tiene un buen precio, lo que realmente sirve para el largo plazo es el concepto de ganar-ganar. Entonces, creo que esa es una de las claves cuando uno piensa en responsabilidad social empresaria o en desarrollo sostenible, es esto. Es el modo de relaciones que tenés con los públicos que interactúas, sea el gobierno, la comunidad, el personal, los proveedores, los clientes. Cuando uno busca relaciones de ganar-ganar, son relaciones que son de largo plazo porque las dos partes están conformes. Hay modelos de negocio donde, bueno, hay monopolios, hay cuestiones que usan la idea de ganar-perder y sacarle al otro más de la cuenta, pero bueno, a la larga son relaciones que no se sustentan en el tiempo. Es un lugar donde los empresarios y las empresarias nos podemos encontrar a andar el camino de la responsabilidad y a aprender unos de otros y a superar las contradicciones, porque muchas veces se te presentan, cuando vas ampliando la mirada, se te presentan contradicciones. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? Y entonces verlo con pares, charlarlo, poder trabajarlo,
poder hacer acciones en común con otros, eso de juntarte con otros y tener un impacto mayor del que podés hacer desde tu empresa, me parece que es un lugar para soñar en conjunto y llevar a la práctica buenas cosas. Me lo imagino interactuando mucho más con otras organizaciones. Me lo imagino que el foco puesto más en la interacción con organizaciones sociales y con el sector político para generar una Mendoza mejor para todos. Me lo imagino como parte del poder empresario puesto al servicio de la sociedad. ¿Viste cuando estás lejos de tu casa, tenés poca batería en el celular y esperás un llamado muy importante? Bueno, eso mismo le pasa al mundo todos los días. Y somos nosotros los que debemos evitar que se apague. Programá el aire acondicionado alrededor de 24 grados. Es una temperatura agradable y evitás que el motor consuma electricidad todo el tiempo. Con eso tan simple, ya estás haciendo mucho. Usa tu energía con inteligencia. Es un consejo de Edemsa. ¿Viste cuando estás lejos de tu casa, tenés poca batería en el celular y esperás un llamado muy importante? Bueno, eso mismo le pasa al mundo todos los días. Y somos nosotros los que debemos evitar que se apague. Si vas a lavar, utiliza al máximo la capacidad del tambor. Así reducís el consumo de agua y energía eléctrica. Con eso tan simple, ya estás haciendo mucho. Usa tu energía con inteligencia. Es un consejo de Edemsa. Llegamos al final del tercer programa especial de la Asociación Civil Balos. Seguiremos en las próximas semanas compartiendo experiencias de responsabilidad social empresarial.